Bienvenidos, amigas y amigos, nuevamente a su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Estamos llegando a ustedes con el objetivo de tratar temas de la familia, temas del hogar, temas sociales, familiares, para ver de qué manera reflexionamos, de qué manera profundizamos y así que nuestras actitudes tengan un poco más de dijéramos, razonamiento, si esa es la expresión, o de conocimiento, o sea, puntos de vista para refrescar la mente. Nada de lo que aquí estamos diciendo posiblemente es algo muy nuevo, es algo que ahí está, es parte de la sociedad, es una información histórica muchas veces, una información familiar, hasta una información genética que manejamos, ahí la tenemos. Los problemas de la familia son nuestros problemas, no son de afuera, son de adentro. Y hoy vamos a tratar un tema sobre eso, pero antes me quiero presentar. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Atendemos aquí en Managua, de donde fue el Cinerex, 75 Vara al Lago, mano derecha, en la colonia Salvadorita o Cristian Pérez. Ahí les podemos dar atención en cuanto a sus problemas de salud, por medio de la consulta, igualmente con acupuntura, electroacupuntura, masajes, sauna, y también tenemos productos en nuestra tienda para que los puedan revisar, y cursos de formación. Tenemos 22 años de ofrecer cursos de diferente tipo en cuanto a la medicina natural y las terapias naturales, masajes, etc. Ahora en este tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, digámoslo de esta manera. Hoy por asuntos de no poder reunir muchas personas, también los tenemos en línea, es decir, por internet, a través de programas tutoriales en WhatsApp, que es una red bastante usada y conocida. Pueden llamarnos para pedir qué tipo de cursos estamos ofreciendo y así con mucho gusto, además de algunos presenciales. Bien, hoy vamos a tratar, como dije antes, un tema familiar. La violencia intrafamiliar, o sea, la violencia en el hogar. ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles los recursos para poder superar? ¿Qué hacer cuando la situación es extrema? ¿Cómo está el nivel de violencia en nuestro país? Violencia familiar. Ese tema que también es un poco intrincado, tratarlo, pues nos atrevemos a verlo desde el punto de vista del fenómeno. Es decir, los criterios en cuanto a la violencia familiar son bastante comunes y bastante fáciles de asimilar, pero nosotros queremos verlo más desde el punto de vista de los hechos y no tanto de las justificaciones o de las valoraciones. Y para esto nos acompaña el ingeniero Luis Valles, que se va a presentar con ustedes y después de inmediato vamos a entrar en el tema. Luis, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Valles, soy ingeniero en salud de suelos, plantas y también de personas. Trabajo con el Centro Naturista Nutrine, que está todos los fines de semana en el Parque Nacional de Ferias, donde pueden obtener productos claves para su salud, alimentos que son medicinas y medicinas que son alimentos, como decimos siempre en este programa, y además pueden comprobar por sí mismos los beneficios de la energía piramidal para calmar sus dolores, para relajarse, para desinflamarse, también la energía escalar, las ondas escalares electromagnéticas, también para desinflamar, para mejorar la circulación de su sangre, también la magnetoterapia, y estamos como dije, en el Parque Nacional de Ferias, tercera terraza, Sección de Medicina Natural, módulo de Nutrimi, en Lindavista Norte, los semáforos de Lindavista, 5 cuadras y media al lago, y en la vuelta como que van al Parque de Explica, cuarta casa, mano derecha. Los teléfonos a los que nos pueden llamar es el 885-48-730 o el 8145-8496. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de la violencia intrafamiliar. Ok. Al iniciar, me gustaría hacer
una comparación o un símil. Cada hogar, o hablemos ahorita de hogar, cada hogar de nuestro país, de Managua, de Matagalpa, de Jinotega, es una historia. Podríamos hacer una novela y podríamos tener diferentes escenarios, diferentes capítulos, pero todos se parecen en algo. Y es que hablemos de una familia que se empieza a formar. Tendríamos que estar hablando tal vez de el encuentro de esas dos personas, un muchacho, una muchacha, un señor, una señora, que empiezan a galantearse, empiezan a conocerse, empiezan a interesarse, empiezan a atraerse, y esa es una historia bonita. ¿Cómo le llamamos esa historia? De amor, ¿verdad? Una historia de novela, como dije. Y entonces en ese capítulo vamos a ver cosas bastante dulces, cosas bastante que nos pueden conmover, de la bondad, la amabilidad, el cariño, las muestras de afecto, la caricia psicológica, etc. Es un capítulo muy bonito, indudablemente. Quizás tendrá sus altibajos, pero es un capítulo bonito. Pasemos la página. Se encuentran las personas, empiezan a hacer familia, empiezan a tener sus niños. Se enriquece esa página. Ya esa novela que estamos hablando, o ese video, se nos convierte en algo de más puntos de apoyo. Ya tiene que ver la alimentación, tiene que ver la casa, tiene que ver la ropa, tiene que ver la suegra, tiene que ver el vecino, tiene que ver, ya empieza a complicarse los personajes de esa novela que estoy hablando yo ahorita. Y entonces a la pareja tiene que agarrar el timón y saber, o aprender a saber, cómo actuar ante la necesidad económica, ante la necesidad de trabajo, la necesidad alimentaria, la comunicación, etc. Y digamos que pasa, los hijos van creciendo, ya tienen hijos adolescentes, por ejemplo, o escolares, y entonces la novela se va complicando, porque ya tiene que atender cosas de deberes de los hijos, relaciones de los hijos, los maestros, el presupuesto sube, y ya aquello que fue al principio una cosa sublime, amorosa y rosada, ya va cambiando de tono. Y vamos a llegar hasta aquí por el momento, porque lo que quiero señalar es que se van dando variables, se dice en el campo sociológico, que van cambiando las cosas, y eso va cambiando también la personalidad. Y entonces van a aflorar muchas cosas que estaban en el subconsciente de la persona, y lo que está en el subconsciente muchas veces son las buenas experiencias de vida o los traumas de vida. Si esta persona, que son los que dirigen el padre y la madre, ese hogar, tuvieron una vida muy pobre o una vida muy violenta, posiblemente ahora es el momento de aflorar eso. Si tuvieron una vida de bastante capacidad económica y ahora por las circunstancias no lo tiene, ahora va a sentir las reacciones. Es más, si esa persona que antes era un encanto, pongamos esa palabra, ahora se involucró en lo que deshace a muchas familias, como es el alcohol, la droga y la vida desordenada, esas son factores o variables que va a llevar a un desequilibrio a esa familia. Y si por alguna razón perdió el encanto del enamoramiento, las feromonas volaron, entonces de repente ya sea el hombre o la mujer busca sustitutos, ya sea visibles o invisibles, pero ya no es lo mismo. Entonces todos esos factores, incluyendo los exógenos, es decir, los que ya no es de la familia directa, sino la crisis económica, la pandemia, los cambios de trabajo, la devaluación de la moneda, lo que ustedes quieran
las muertes de algunas personas, familiares que apoyaban, todo eso viene ya complicando. Y entonces las relaciones que antes eran dulces, amorosas y llevaderas, se vuelven un poco intrincadas. Entonces ahí es donde me parece a mí que la persona, al no poder resolver el problema de una manera razonable, entonces lo hace de una manera irracional, es decir, violenta, dependiendo de el carácter o el temperamento de cada quien. Quizá fui un poco así, no sé cómo decir, no sé si claro o confuso, pero Luis, ¿por qué crees que las personas en la familia llegan a tener, en cierto grado, porque hay familias que no presentan un cuadro tan crítico, pero generalmente yo observo de que hay bastante de violencia intrafamiliar? ¿Cuáles serían los factores desencadenantes que observas en nuestro medio? Bueno, hay algunos ya los nombró, que son los problemas de algunas drogas que sabemos que son drogas, pero yo el inicio de la violencia intrafamiliar lo llevo a veces hasta una o dos generaciones anteriores, ¿no? De cómo vivieron las relaciones que tuvieron los abuelos, ¿no? O los mismos padres que se heredaron, porque ahora se ha visto que no solo heredamos los genes biológicos, sino que hay una epigenética, o sea, podemos heredar situaciones que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos, nos pueden estar afectando. Y si hubo una violencia intrafamiliar muy grave en algún momento, que eso provocó secuelas graves en nuestra abuela, y eso lo heredó nuestra madre o nuestro padre, y nos lo ha transmitido. Entonces eso también nos comienza a ser violentos desde ese... Más, y además de esa herencia, hubo unas vivencias intrafamiliares muy violentas, ¿no? Y casi siempre, cuando se habla de violencia intrafamiliar, pero no es así tan global intrafamiliar, la violencia casi siempre tiene un lado, que es el que ejerce la violencia, y tiene un otro alguien o alguienes que sufren esa violencia. La violencia la ejerce alguien para obtener algo de los demás, ¿verdad? No es una violencia así por gusto, digamos, sino siempre hay un motivo, un beneficio que se quiere obtener de la sumisión de las otras personas. Y mucha de la violencia que se genera tiene que ver con la forma en que nacieron las personas. O sea, los malparidos existen. O sea, gente que en el momento del parto, biológicamente, o sea, el patriarcado en un momento de la historia, él se dio cuenta de que, bueno, que podían hacer que un toro, en vez de ser bravo, fuera manso y pudiera engancharse a una carreta. Y eso lo transmitieron a los seres humanos, como hacer mansos a los seres humanos para que no se rebelaran, para que no pidieran más salario, para que se sometieran a los dictados de quien fuera, ¿no? Ahí del empresario, de lo que sea, ¿no? Un sometimiento, o de la mujer al hombre, porque sobre todo se buscó eso. Entonces hubo una desconexión, se buscó cómo desconectar a la madre del hijo en el momento del nacimiento. Esto se llama rompimiento de la impronta. Yo a ustedes que son investigadores o ahora que tienen internet, les sugiero que busquen en internet a Casilda Rodríguez, que es un nombre un poco extraño, ¿verdad? Casilda Rodríguez, que es una investigadora, una científica, donde analiza muy bien todo el tema de la violencia, porque no es intrafamiliar, más que todo es una violencia para someter a la mujer y someter a los hijos de parte del padre, ¿no? del varón. Casi siempre el que ejerce la violencia es el varón y después el que las que lo sufren son las mujeres. Y este tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo, se ha desarrollado mucho a partir de los movimientos de mujeres que han comenzado a reclamar sus derechos, porque la violencia intrafamiliar es la violación
más generalizada de los derechos humanos que existen en el planeta. O sea, no hay una violación de derechos humanos más atroz, más terrible que la violencia intrafamiliar. Este tema es tremendamente importante y además se ejerce de muchas maneras diferentes. No solamente es la violencia física, el maltrato de golpes, manoseos o cinchoneos o encerramientos, o la violencia sexual, que llega prácticamente a situaciones de cuasi violaciones, ¿no?, en el seno familiar, o la violencia económica, porque bueno, no se chantajea económicamente, no se esconde el dinero, no se da dinero, todas estas situaciones que se dan a nivel familiar. Así es. O sea que en ese caso, como estabas diciendo, se da una violencia física, que es el golpe, la patada, la violencia pues directa, y también se da la violencia que estabas hablando, la psicológica, ¿verdad? Que es un poco más profunda, ¿verdad? Más hiriente tal vez que un golpe, la psicológica. Está la violencia económica, la sexual, y así le podemos poner diferentes títulos según se da. La realidad es que es difícil que dos personas puedan congeniar al 100%. Aún amigos, aún empleados con patrón, y no digamos hombre y mujer, es muy difícil que compaginen al 100%. Entonces, si eso es ya una normativa mental, ¿qué nos queda entonces, Luis, para poder armonizar una cosa con otra y tener un resultado tercero que sea, si no armonía, convivencia pacífica? Es decir, porque dicen que no se juntan dos iguales, ¿verdad? Es decir, hay veces yo puedo tener una esposa que es muy sociable y yo no. Me cuesta que me saquen para llevar a un lugar. Ni se me ocurre que el domingo tengo que ir a 3 lugares a visitar. Pero hay mujeres que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar eso? Porque si yo voy a la visita con la señora porque tengo que ir, voy a estar ahí con cara de jarro todo el tiempo, ¿verdad? Vamos, apúrate, ya nos vamos. Y empieza la mala relación, ¿verdad? O de antemano le dice a la señora, mira, vamos a ir, pero yo dispongo de media hora, 1 hora. Y la mujer se pasa 2 y 3 horas, ¿verdad? Entonces, ahí puse un ejemplo bien sencillo. Entonces, ¿cómo hacer para dar también una opinión a las personas, para guardar, yo dije antes, la armonía, ¿verdad? El equilibrio en las relaciones, porque me estaba acordando cuando vos estabas hablando de la violencia del varón, y yo soy sociólogo también y he trabajado mucho en esta área. De mujeres hacia varones también. Sí, y se da, no me refería a esta que también es, sino el hombre somete a la mujer. ¿Y saben qué es lo peor? La mujer después somete a todos los hijos. Y los hijos más grandes someten a los más pequeños, porque el modelo de identificación que tienen es el sometimiento. Cuando la mamá sale, cuando es madre soltera que llaman, ¿verdad? O aún que teniendo el varón, le dice, vos te quedás encargada, le dicen al mayorcito, a la mayorcita, de todos los chavalos, que limpien, que hagan la comida, que laven los trastos. Estamos hablando del término común de nuestros hogares. Dios mío, aquel que quede es el tirano papá y el tirano mamá también. Y más cruel muchas veces que los otros. Entonces lo que estamos dando es el modelo de identificación de eso. Pero la pregunta era, pues Luis, por el tiempo, ¿cuáles serían los mecanismos de armonización entre los diferentes estados, dijéramos, de los personajes de ese hogar? Bueno, estamos en un lugar un poco complejo. Bueno, siempre se ha dicho que respetar los derechos de los demás es la paz, ¿no? Y uno ve que el otro tiene derecho a salir y reunirse con sus amigas, el otro con sus amigos, o tener convivencia, o sea, de ir a trabajar a un lugar o ir a trabajar a otro, de acostarse más temprano o más tarde, de querer tener relaciones sexuales o no quererlas tener. Esos derechos inalienables, ¿no?, que toda persona tiene. Entonces no le podemos negar el derecho. Bueno,
a tener sus derechos, valga la redundancia, ¿no? Si yo no quiero, quiero, y si no quiero, no quiero. No me tienes por qué obligar. Yo soy yo y hasta aquí llegamos, ¿no? No podemos violentar. Otra cosa muy importante es que en vez de las relaciones basadas en las imposiciones, que sean relaciones basadas en el convencimiento, ¿no? En el convencimiento, pero también en la afectividad, ¿no? En el cariño, en el amor, en la fraternidad, en la vida en común, ¿no? Que nos relacionemos bien, y eso hay que aprenderlo también, ¿no? Y una cosa básica para que podamos tener armonía, no solo en la familia, sino también en la comunidad y en el país, es que las relaciones sexuales tienen que darse. La sexualidad es muy importante y tenemos un problema gravísimo en las sociedades patriarcales de devastación de la sexualidad y de privatización de la sexualidad. O sea, nos han convertido algo que es muy necesario para la armonía psicológica en algo muy escaso que desequilibra mucho. Y lo otro, que también creo que es muy importante, y hay que decirlo, es que estamos siendo envenenados y intoxicados con sustancias que nos ponen violentos y agresivos. Entonces, la mayor parte de las comidas chatarra contienen azúcares que producen alteraciones graves de partes de nuestro cerebro que hacen que nos convirtamos en ogros, ¿no? Son sustancias muy azucaradas que producen una hipersecreción de insulina en el páncreas, disminuciones drásticas de azúcar en sangre, y eso nos pone en estado muy violento. Y ya no digamos las bebidas alcohólicas, ¿no? Esas bebidas alcohólicas que también acaban poniendo a unas personas extremadamente agresivas, no solamente violentas, sino muy agresivas. Entonces, estas sustancias creo que habría que controlarlas e incluso poner, mire, si usted se consume este tarro de esta bebida energizante, va a llegar a casa muy violento y muy agresivo. Sí, hay un aspecto que también se me ocurre en este momento, por lo que comencé hablando. Hay una ley que se llama la ley de la atracción. Es decir, precisamente cuando dos personas empiezan a encontrar, se atraen, esa es la palabra. Me atrae el físico, me atrae, dice la muchacha, el modo, me atrae el carro, no, eso no habla. Tiene unas cosas que le atraen. Entonces, si se conservara siempre, la mayor parte del tiempo, esa atracción, estaríamos viendo en el otro que le atrae. Me atrae la atenta que es la mujer, lo bonito que se arregla, la mirada, lo delicada. Entonces, una cosa con otra va atrayendo hasta que se junta. Pero cuando vienen los hijos, la atracción se divide con los hijos, ¿verdad? Y el padre y la madre y los familiares del entorno. Y entonces se va como abriendo el abanico. Pero la violencia llega generalmente por defectos de carácter, que eso es otro tema que no nos va a dar chance de hablar hoy. Por defectos de carácter. Hay personas que ya son neuróticas, hay personas que ya son esquizoides, hay personas que son, antes decían neurasténicas también, hay personas obsesivas. Obsesivas. Obsesivas, exactamente. Entonces, uno tiene que ver con quién se va a juntar, ¿verdad? Porque si los dos son iguales. O si ha tenido traumas anteriormente que al final acaban manifestándose, a veces no inmediatamente, pero a mediano plazo se manifiestan. Entonces, existe otro aspecto importante, es que mientras exista el delirio del encanto, ¿verdad? No le ve defectos. Por eso hay que buscar también opiniones. Aquí está como aquella canción que no sé de quién es, ¿verdad? Que la mamá le dice, mira que ese hombre tiene hijo, que tiene esto. No, mamá, si eso fue mentira. Y después termina diciendo, te lo dije hija, te lo dije bruta, que no te casaras con ese. ¿Verdad? O sea que después abre los ojos. Entonces es bueno, ya como tratando de cerrar el tema, que se busquen opiniones, ¿verdad? Consejeros en cuanto al carácter, qué cosas tendría que afinar. Pero mire, en términos de la población, ya sea en cualquier estrato social, esas cosas son muy raras,
¿verdad? Más bien es la observación natural de los familiares que le hacen ver algunas cosas. Pero cuando hay conflicto, lo que pasa es que no hay que dejar que el conflicto se haga mayor. Y una persona tiene que ser la tolerancia, más tolerante que otra. Y si nos vamos al aspecto, no voy a decir romántico, sino el aspecto un poco estratégico, no hay nada mejor que el amor para solucionar las cosas. Ahora, si las deja avanzar mucho, ya el amor se convirtió en odio. Pero, porque esto es así, ambivalente. Pero si usted sabe a los hijos también enderezarlos poco a poco, con cariño, con comprensión, entonces se va a crear una ley de la atracción en ese camino. Pero si lo va a resolver todo con la tajona, que eso también existe, o con el maltrato, o con el desprecio, entonces va creando esa nebulosa, voy a decir yo, esa pelota, que después no vamos a poder salir de ella. Entonces, siempre es bueno a tiempo resolver. Ahora voy a decir algo, Luis, que no sé qué pensás vos, pero ya cerrando un poco el programa. Cuando se llega a un modelo, a un punto de que ya no hay una, sino solución, alternativas, ¿qué debemos hacer? Bueno, si no hay ninguna posibilidad, ya se han agotado todas las posibilidades, bueno, pues hay que buscar una forma de separarse, ¿no? De interrumpir la relación de la mejor manera posible, ¿verdad? Creo que hay que evitar llegar a esos extremos, ¿no? Antes de que suceda, cuando todavía se puede, pues ver si ya no hay la relación ya no es viable, pues hay que buscar alternativas. No tiene que ser las cosas para toda la vida. Yo estoy de acuerdo, no hay que llegar al femicidio, no hay que llegar al tope. Ya desde antes se puede ver que algo pasó en el camino, puede ser la infidelidad, pueden ser los vicios, pueden ser los maltratos que llegaron al fin de trauma, puede ser, muchas veces son hasta cosas inocuas. Yo he conocido actualmente algunos matrimonios que se han separado porque la mujer es hiperreligiosa. El hombre quizás desaparece de la casa porque va donde otra mujer, pero ahora la señora desaparece de la casa porque va al culto, día y noche, fin de semana y todo. Es como tener un vicio, psicológicamente. Entonces, ¿qué hace el hombre? Llega, no está la cena, se va a buscar donde cenar. Pero entonces muchas veces no necesariamente es algo totalmente negativo, muchas veces parece positivo lo otro. O también, dice de otra manera, que le hace el hombre o la mujer tienen un desordenado apoyo a los padres o a los familiares y descuidan su responsabilidad propia. Claro, como no va a ser bueno que apoye a los familiares, a los hermanos y todo, pero como que no centra su foco de interés, ¿verdad? Entonces muchas veces hay cosas de violencia física y otras veces hay una violencia pasiva que tiene que ver. Pero estoy de acuerdo, hay que hacer todos los esfuerzos y si no, con tiempo, llevar una vida separados y quizás más llevadera y reflexionar cuánto las personas han contribuido a ese problema y que no volver a repetirlo de la misma manera al menos, que no somos perfectos. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa. Sabemos que hay mucha tira que quedó fuera de la maleta que cortar, pero al menos es un inicio de reflexionar y que también estos temas los podemos tratar en nuestra clínica porque tenemos una orientación holística, es decir, lo que tiene que ver con el cuerpo, la mente y los valores o el espíritu. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales. Los atendemos todos los días de donde fue el Cinerex, 75 Barajas Lago. También tenemos cursos de formación que nos pueden llamar para inscribirse. Le voy a pedir al ingeniero Valle que nos despida. Bueno, pues ha sido un placer que nos hayan tenido en su casa. Los esperamos siempre en el Parque Nacional de Ferias, en la tercera terraza, en la sección de medicina natural y en Lindavista Norte, los semáforos de Lindavista, 5 cuadras y media al lago. Bueno, que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento.